Los viajes de Gulliver. Érase una vez un hombre que se llamaba Gulliver. Era un médico de un barco y a menudo emprendía viajes que le llevaban a tierras muy lejanas. En uno de esos viajes, a bordo del mercante Antílope, no podía ni imaginar las asombrosas aventuras que le esperaban. Después de muchos meses navegando, el barco se acercó a la costa de una tierra desconocida. De pronto, estalló una terrible tormenta y el viento arrojó al antílope contra las rocas. Inmediatamente el barco se partió en dos. Antes de que se hundiera, los tripulantes, aterrados, se tiraron por la borda. Solo Gulliver consiguió nadar a través del furioso oleaje y llegar a tierra sano y salvo. Completamente agotado, quedó sumido en un profundo sueño. Al despertar, intentó estirarse, pero comprobó, horrorizado, que no podía moverse. Tenía los brazos y las piernas firmemente sujetos al suelo. Entonces sintió que algo le subía por las piernas. Levantó la cabeza cuanto pudo y vio a un diminuto personaje, no más grande que su dedo meñique, caminando sobre su pecho. Luego vio con asombro que al menos otros 40 hombrecillos trepaban por todo el cuerpo, armados con pequeños arcos y flechas. Era inútil luchar, las ligaduras eran demasiado fuertes. Por fin, Gulliver se dio por vencido, permaneció tendido en silencio y poco a poco le fue venciendo el sueño. Al cabo de un rato le despertó el ruido de martillazos. Volviendo otra vez, vio que junto a él habían construido una pequeña plataforma de madera y un hombrecillo elegantemente vestido se encaramaba a él lentamente. Illo vigismo ad poples Lilliput, y golbasto magnifelus emperoribori, gritó el hombrecillo al oído de Gulliver. Gulliver le respondió: No comprendo. ¿Dice usted que su país se llama Lilliput? Gulliver trató de hacerle entender al hombrecillo que estaba hambriento y sediento, pero cuando le trajeron una bebida, resultó estar drogada y se quedó nuevamente dormido. Mientras dormía, 500 carpinteros e ingenieros construyeron una estrecha carreta de madera para trasladarlo a ver al emperador de Lilliput. Fueron necesarios 900 hombres armados con palos para colocarlo sobre la carreta y más de 1000 caballos para transportarlo a la ciudad. La procesión se detuvo a las afueras de la población, junto a las ruinas de un viejo templo. Allí fue trasladado Gulliver, donde le colocaron pesadas cadenas en las piernas aseguradas con cientos de candados. Cuando se despertó, Gulliver comprobó que habían cortado todas las ligaduras que le sujetaban. Se levantó despacio y miró a su alrededor. Asombrado, vio a sus pies una ciudad entera en miniatura, con casas, calles y parques. Miles de personajillos le contemplaban con la boca abierta. A cierta distancia de la muchedumbre había un magnífico caballo, sobre el cual iba sentado el emperador, de porte majestuoso, más alto y bien parecido que el resto de la gente que había visto hasta entonces Gulliver. El emperador de Lilliput lucía un casco de oro, incrustado con piedras preciosas y decorado con un airoso penacho. En su diestra sostenía una espada casi tan grande como él. El emperador desmontó y caminó majestuosamente en torno a los enormes pies de Gulliver. Cerca del templo había una elevada torre casi tan alta como el propio Gulliver. El emperador y sus cortesanos subieron las escaleras de la torre para ver mejor a Gulliver. Luego se dirigieron a él a través de bocinas. Pero, aunque Gulliver les habló en inglés, alemán, francés, español e italiano, aquellos parecían no entender una palabra de lo que les decía, y él no lograba entenderlos a ellos. El emperador bajó de la torre y dio unas palmadas. De inmediato le fueron llevadas al gigante 20 carretas repletas de carne y pan. Las personas parecían escandalizadas y se taparon los ojos cuando vieron a Gulliver tomar cada carreta una por una y engullir la comida que le habían ofrecido. Y al verlo tragar barriles enteros de vino, algunos hasta se desmayaron. No todos los habitantes de Lilliput se sentían felices de tener a un gigante encadenado
tan cerca de la población. Aquella noche, un grupo de hombres se deslizaron furtivamente entre los guardias y atacaron a Gulliver con sus flechas, lanzas y cuchillos. Rápidamente fueron rodeados por la guardia personal del emperador, que les ataron las manos. El capitán de la guardia los acercó a Gulliver al tiempo que parecía decir: «Han intentado matarte, gigante. Encárgate tú de ellos». Gulliver los levantó y miró furioso, pero luego los depositó suavemente en el suelo. Rápidos como rayo, salieron corriendo tan rápido como se lo permitían sus piernecillas. Toda Lilliput estaba asombrada por la benevolencia mostrada por Gulliver, y corrieron a darle la noticia al emperador. Todos los ministros de Estado se hallaban reunidos para discutir lo que harían con el extraño gigante. «Eg liquibugal, vigismo avidali», dijo el emperador, lo cual significaba: «Está claro que es un gigante amigable, no hay nada que temer». Al descubrir que Gulliver no quería hacerles ningún daño y que era un hombre pacífico y amable, la gente de Lilliput lo desató y lo dejó en libertad. «Pero debes vaciar tus bolsillos», dijo el emperador, «para asegurarnos de que no llevas armas peligrosas». Gulliver, que ya entendía algunas palabras del idioma liliputense, colocó sus pertenencias en el suelo. «Ahora debes prometerme que vivirás en paz con todos los liliputenses», dijo el emperador Golbasto, «y que defenderás a Lilliput de sus enemigos». «Me sorprende oír que tiene enemigos, Majestad», dijo Gulliver. «Oh sí, estamos en guerra con la gente de Blefuscu. ¿No lo sabías? Viven en una isla del otro lado del mar». Poniéndose de puntillas, Gulliver pudo ver la isla. En realidad no estaba muy lejos. En el puerto había una flota de 50 barcos de guerra que parecían de juguete. «Tráiganme 50 barras de hierro», dijo Gulliver. La gente de Lilliput se esforzaba y sudaba bajo el peso de las 50 vigas, que para él eran del tamaño de un alfiler. Gulliver las dobló una tras otra, transformándolas en anzuelo. «Ahora tráiganme la cuerda más fuerte del país». Los liliputenses le llevaron un fino hilo. Gulliver ató el hilo a los anzuelos y entró en el agua caminando. En la playa se habían reunido 30.000 soldados y marinos de Blefuscu, que iban a invadir Lilliput, pero la aparición de Gulliver, que surgió de las aguas, llenó sus 30.000 corazones de pánico. «Giganticus», gritaron, creyendo que Lilliput había contratado a un horrible gigante para luchar contra ellos. «Gentiligi viagor, ferrífero gigántico, matórranos». Los marineros de las 50 naves de guerra se tiraron por la borda y escaparon, nadando para salvarse. Los soldados arrojaron sus arcos y sus flechas y huyeron a esconderse en las montañas del interior del país. Gulliver se detuvo en la playa, sacó los hilos y los anzuelos que llevaba y los fue enganchando uno tras otro a la proa de todos los barcos del puerto. Cortó las cadenas de las anclas con su cortaplumas y luego, tirando de los 50 hilos, sacó los barcos del puerto y los llevó a Lilliput. La gente de Lilliput gritó hasta quedar ronca al ver a Gulliver acarreando la flota con las 50 cuerdecillas. Gulliver llevó los barcos al puerto real y luego fue a visitar al emperador. «Ahora explíqueme», dijo, «¿por qué están en guerra con Blefuscu?» «Porque son muy malos», contestó el emperador Golbasto. «Comen los huevos agujereando la parte redonda. ¿Te lo imaginas? Es una costumbre repugnante. Pero ahora los obligaremos a comerlo por la parte puntiaguda». Gulliver no podía creer lo que oía. ¿Están en guerra por eso? De haberlo sabido, nunca los habría ayudado. De repente se sintió muy solo entre toda aquella gente. Tenía ganas de volver a casa. Le daba mucha pena a los Blefuscu, que había derrotado, y decidió visitar la isla para disculparse. Cuando el emperador Golbasto se enteró de lo que había hecho, se puso furioso. «¡Traición! ¡Es un traidor a Lilliput! ¡Lo mataré! ¡Envenenen su bebida!». El primer ministro señaló que les era muy útil tener un gigante a su servicio. «No creo que tengamos que matar al hombre montaña, Majestad». «Bueno», replicó Golbasto, «en vez de eso le arrancaré los ojos».
enviaron un mensajero de la corte a anunciar el castigo. Gulliver se había echado al sol y el mensajero se detuvo junto a su oreja y le dijo: «Hombre montaña, extranjero y traidor, el glorioso emperador Golbasto ha decidido perdonarte la vida, pero como has traicionado a la nación de Lilliput, los arqueros reales te arrancarán los ojos con sus agudas flechas mañana al mediodía. Dios salve a Golbasto». Gulliver recogió sus escasas pertenencias y atravesó corriendo la ciudad hasta el puerto. Allí se encontraba el galeón real de Golbasto, que era el barco más grande de toda la flota liliputense. Cargó su chaqueta, sus pistolas y su sombrero en el galeón, lo sacó del pequeño puerto y salió nadando al mar. Después de un rato, trepó el galeón. Era del tamaño de una cuna de bebé y se veía obligado a sacar los brazos y las piernas por el borde. El viento y la corriente del agua lo llevaron a través del océano. Arrullado por el suave movimiento del galeón, Gulliver cayó en un profundo sueño. Entonces, desde lo alto del palo mayor de un barco mercante, un marinero descubrió el galeón con su catalejo. Primero pensó que era un barril que había caído al mar, pero después vio a Gulliver. Enseguida enviaron un bote para recogerlo. Gulliver dio las gracias al capitán por haberle salvado. Con alegría descendió al camarote que le cedieron. Por primera vez en varios meses iba a dormir en una cama. Durante el largo viaje a casa, se sentó todas las noches a cenar en la mesa del capitán y le contó sus extraordinarias aventuras en Lilliput.